Hola compañeros, soy Jorge Alonso y en esta ocasión vamos a ver el tema de circunferencia de similitud. Este tema lo vamos a ver porque lo vamos a requerir posteriormente. Vamos a ver que muchas veces se le llama circunferencia de similitud y hacia el final del video vamos a ver que este tema también es muy parecido al que se conoce como circunferencia de Apolonio. Pues nada, la proposición y al mismo tiempo la definición de lo que es la circunferencia de similitud está aquí y dice que el lugar geométrico del punto P, en donde estamos pensando que el punto P es este punto que está aquí y de una vez le llamamos P, el lugar geométrico del punto P tal que la razón de sus distancias a los centros de dos circunferencias dadas. Las circunferencias dadas es una esta que tiene centro en O y le vamos a llamar circunferencia C, y la otra circunferencia es esta que tiene centro en O' y por obvias razones le vamos a llamar a esta circunferencia C'. Entonces es un punto tal que la razón de sus distancias a los centros de dos circunferencias dadas es igual a la razón de sus radios, es decir, en este caso es igual a R entre R'. Y dice la proposición que ese lugar geométrico es una circunferencia. De hecho, lo que vamos a probar es que ese lugar geométrico es precisamente esta circunferencia. A tal circunferencia se le llama circunferencia de similitud de las circunferencias dadas. Entonces, lo que tenemos es que nos dan dos circunferencias, la circunferencia C de centro O y la circunferencia C' de centro en O', y nos dicen que el lugar geométrico de todos los puntos de tal forma que PO entre PO' es igual a R entre R', donde R es el radio de esta circunferencia y R' es el radio de esta circunferencia, nos dicen que ese lugar geométrico es una circunferencia. A tal circunferencia le vamos a llamar circunferencia de similitud. Ahora, para empezar a hacer la demostración, siempre que se prueba o siempre que demostramos un lugar geométrico, lo primero que hay que hacer es ver que al menos existe un punto de el lugar geométrico, es decir, lo primero que hay que hacer es ver que el lugar geométrico es distinto del vacío. Entonces lo primero que yo propongo es eso. Veamos si dadas dos circunferencias C y C', existe al menos un punto que cumpla pertenecer al lugar geométrico, es decir, para que P pertenezca al lugar geométrico tiene que pasar que PO entre PO' sea igual a R entre R'. Entonces, por otro lado, recordemos lo siguiente. Si nosotros tenemos una circunferencia C de centro O y radio R y una circunferencia C' de centro O' y radio R', sabemos que esas dos circunferencias siempre van a tener sus centros de homotesia o precisamente también llamados centros de similitud. Entonces que existen, sabemos que existen K y H centros de homotesia. Y de hecho ya vimos que esos centros de homotesia cumplen lo siguiente. El centro de homotesia K divide a la línea de los centros, o más bien divide al segmento determinado por los centros de las circunferencias en la razón de los radios. Es decir, sabemos que K cumple lo siguiente, cumple que KO entre KO' es igual a R entre R', donde R y R' obviamente son los radios de estas circunferencias.
también sabemos que a su vez el punto H cumple exactamente lo mismo. Cumple que HO entre HO' es igual a R entre R'. Y yo diría, obviamente, el punto que está aquí es K. Lo pongo de rojo para que se distinga. Y el punto que está aquí es H. Entonces, a partir de esto, ya es inmediato ver que tanto el punto K como el punto H pertenecen al lugar geométrico, porque precisamente el punto K es un punto de tal forma que la distancia de él a el centro de una de las circunferencias dividido entre la distancia de él al centro de la otra circunferencia es precisamente la razón entre los radios de las circunferencias. De igual modo con el punto H. Entonces, H y K pertenecen al lugar geométrico. Ahora, una vez que ya hemos visto que el lugar geométrico es distinto del vacío, lo siguiente que vamos a hacer es suponer que existe un punto P que cumple o que está en el lugar geométrico, es decir, suponer, y lo escribo de una vez. Lo siguiente que vamos a hacer es esto: sea P tal que la distancia de P a O entre la distancia de P a O' es igual a la razón entre los radios. Ahora, lo que tenemos que hacer ver es que este punto P esté en una circunferencia. Para tal efecto, lo que vamos a hacer es simplemente recordar el teorema de la bisectriz. Voy a hacer un dibujito así como muy rápido, simplemente para recordar el teorema de la bisectriz. Nosotros sabemos que si tenemos un triángulo A, B, C y AL es la bisectriz, es decir, este ángulo es igual a este, entonces se va a cumplir que BL entre LC es igual a la razón entre los otros dos lados del triángulo, es decir, es igual a AB entre AC, y esto pasa si y solo si AL es bisectriz. Y también ya hemos visto que este resultado es válido no solamente para la bisectriz interior, sino también para la bisectriz exterior. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicar este resultado. Entonces lo voy a borrar para que no me estorbe, obviamente, pero el punto es ese, que vamos a ocupar el teorema de la bisectriz. Y veamos de qué manera. Nosotros tenemos ahorita que hay un punto P, supongamos que es este obviamente, de tal manera que PO entre PO' es igual a R entre R'. Pero notemos lo siguiente: por un lado tenemos que el punto H, al ser uno de los centros de homotesia, el punto H cumple que OH o HO cumple que HO entre HO' es igual a R entre R', y lo ponemos de este lado, es igual a R entre R', pero al mismo tiempo estamos suponiendo que el punto P cumple que el punto P es tal que PO entre PO' es igual a R entre R'. Es decir, yo aquí puedo decir que entonces esta razón también es igual a PO entre PO'. Entonces, si nos fijamos, podemos fijar nuestra atención en el triángulo PO', en el triángulo PO', y nos estamos dando cuenta que se está cumpliendo el teorema de la bisectriz, es decir, en este momento PH es la bisectriz del triángulo PO'. Ahora, de igual manera, si ahora fijamos nuestra atención en el otro centro de homotesia, que es
K, en el otro centro de homotesia que es K, nosotros sabemos que KO, sabemos también que KO entre KO' es igual a R entre R' por ser centro de homotesia, y al mismo tiempo PO entre PO' es igual a esa misma razón, por lo tanto aquí lo podemos poner PO entre PO'. Y nuevamente, si nosotros nos fijamos en el triángulo PO, lo que está pasando es que se está cumpliendo nuevamente el teorema de la bisectriz, y en este caso PK va a resultar ser la bisectriz externa. Entonces, si nos fijamos nuevamente en el triángulo PO, en ambos casos aplicamos el teorema de la bisectriz. En ambos casos aplicamos el teorema de la bisectriz, y lo que tenemos es que PH y PK son bisectriz interna y externa. Es decir, ya prácticamente acabamos, porque nosotros sabemos que si si en un triángulo consideramos una bisectriz interior y su respectiva bisectriz exterior, el ángulo que forman esas dos bisectrices entre ellas es ángulo recto. Ahora, por lo tanto, podemos decir lo siguiente: a su vez, esto implica que el triángulo PKH, es rectángulo. Es un triángulo rectángulo, y una propiedad que hemos utilizado y que es muy conocida es que si este triángulo es rectángulo, entonces el punto P está en la circunferencia de radio KH. Es decir, aquí ya prácticamente acabamos, porque podemos decir, por lo tanto, el punto P pertenece a la circunferencia de radio, de diámetro KH, que la vamos a denotar de esta manera. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente, si tenemos un punto P que satisface que la razón de sus distancias a los centros de las dos circunferencias dadas es igual a la razón de los radios, utilizando el teorema de la bisectriz y utilizando el hecho de que siempre en un triángulo y utilizando el hecho de que siempre los tres vértices de un triángulo rectángulo están sobre una circunferencia, podemos ver fácilmente que el punto P pertenece a esta circunferencia. Ahora, lo último que restaría hacer para completar la demostración, para completar el hecho de que esto efectivamente sea un lugar geométrico, ahora es suponer, es decir, lo que acabamos de hacer es que si un punto cumple esta condición, ese punto P está en esta circunferencia. Ahora lo que tenemos que hacer es ver que todo punto que esté en esta circunferencia cumple con esta propiedad, y para eso eso lo vamos a hacer enseguida. Ahora vamos a considerar un punto P que pertenece a la circunferencia que tiene diámetro KH. Ahora, si tenemos un punto que pertenece a la circunferencia de diámetro KH, entonces podemos decir que el triángulo PKH es rectángulo. Ahora, por otro lado, vamos a hacer la siguiente construcción. Desde el punto O, que es uno de los centros
que es el centro de una de las circunferencias, vamos a trazar una línea que es paralela a KP. A este punto le vamos a llamar D, y también desde el punto O vamos a trazar una línea paralela a PH. No sé si lo dije bien en el otro caso, espero que sí. Desde O vamos a trazar dos líneas. Una es OD, que es paralela a KP, y la otra es OE, que es paralela a PH. Eso lo escribimos enseguida. Es decir, aquí ponemos sean OE paralela a PH, y sean OD paralela a PK. Ahora, a partir de esto vamos a poder utilizar el teorema de Tales, porque veamos lo siguiente. Yo me puedo fijar en esta línea KP y en esta línea OD, que son paralelas, y aquí hay una línea que es transversal y otra línea que es transversal. Es decir, si yo considero KO entre KO', que por un lado sé que es R entre R', yo sé que KO entre KO' es lo mismo que PD. Aquí KO es lo mismo que PD, y KO', que es lo mismo que PO'. Esto es utilizando el teorema de Tales. Ahora, de igual forma, si ahora yo me fijo en las otras líneas paralelas que son EO y PH, yo puedo fijarme ahora en el otro, que es HO entre HO'. Entonces, si yo me fijo en HO, eso es proporcional a HO a PE entre HO su correspondiente es PE, y HO', su correspondiente es PO'. Entonces, estas dos igualdades las tenemos por el teorema de Tales. Simplemente estamos utilizando el hecho de que tenemos rectas paralelas y transversales que cortan a esas rectas paralelas. Ahora, a partir de esto, es fácil ver que entonces, a partir de esto tenemos, lo voy a escribir todo para que quede claro, que PD entre PO' es igual a PE entre PO'. Esta igualdad se da porque a su vez esto es igual a esto es igual a esto, y estas dos son iguales a R entre R'. Entonces eso me permite igualar estas dos partes. De aquí ya es inmediato que esto se cancela y me queda que PD es igual a PE. Es decir, en este momento tenemos que, por ejemplo, el punto P es el punto medio del segmento ED, pero lo que nos sirve más bien es expresarlo de esta manera, que PD es igual a PE. Ahora, por otro lado, veamos lo siguiente. Si nos fijamos, la recta o el segmento PK es perpendicular a PH. ¿Por qué? Porque ya vimos que el triángulo PHK es un triángulo rectángulo. Ahora, a su vez, OD es paralelo a PK, y OE es paralelo a PH. Eso mismo lo teníamos acá. Ahora, como PK es perpendicular a PH y cada una de estas es paralela a la respectiva, eso ya implica directamente que las rectas OD
es perpendicular a la recta OE. Es decir, el ángulo que se forma entre estas dos rectas es un ángulo recto, es decir, el triángulo ODE es un triángulo rectángulo. Ahora veamos lo siguiente. Aquí tenemos que el triángulo EOD, EOD es rectángulo. Y por lo tanto, el punto P, al ser el punto medio de la hipotenusa, sabemos que el punto medio de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es el circuncentro del propio triángulo. Es decir, si yo trazo una circunferencia que tenga centro en P y radio PE igual a PD, eso ya lo sabíamos, esa circunferencia va a pasar por el punto O. Es decir, esto me implica que el punto P está a la misma distancia de E, es decir, PE es del mismo tamaño que PD y es del mismo tamaño que PO. ¿Por qué? Porque el punto P es el circuncentro del triángulo rectángulo, porque el punto P es el punto medio de la hipotenusa. Y ya con esto prácticamente acabamos, porque entonces si nos fijamos, esta igualdad que tenemos aquí, simplemente la voy a volver a escribir aquí abajo. PE es igual a PD es igual a PO. Si esta igualdad si estas igualdades yo las divido todas entre PO', PO' y PO' siguen siendo ciertas las igualdades. Pero si nos fijamos, esta parte nosotros ya la tenemos. Porque aquí lo único que hay que darse cuenta es que PE entre PO' es lo que ya teníamos aquí, PD entre PO' es lo que ya teníamos aquí, son iguales a esto, que a su vez es fácil ver que es igual a R entre R'. Es decir, por lo tanto, lo que estamos viendo es que PO entre PO' es igual a R entre R', que es precisamente lo que queríamos demostrar, que si un punto P está en la circunferencia de diámetro KH, ese punto P cumple que la razón de sus distancias a los centros de las circunferencias dadas es igual a la razón entre los radios. Y con eso prácticamente, no prácticamente, y con eso acabamos de terminar la demostración de esta proposición. Es decir, efectivamente, el lugar geométrico de todos los puntos P, de tal forma que la razón de sus distancias a los centros de dos circunferencias dadas es igual a la razón de los radios de las propias circunferencias, es una circunferencia. Esa circunferencia tiene diámetro KH, donde H y K son los centros de homotesia o centros de similitud de las circunferencias dadas. Es decir, digamos que todo se va, la teoría se va engarzando una con otra. O sea, en esta proposición de circunferencia de similitud nos fue de bastante ayuda conocer los centros de homotesia K y H, porque resulta que la circunferencia que tiene diámetro KH es precisamente la circunferencia de similitud, y la demostración la hicimos en 3 pasos. Primero vimos que al menos el lugar geométrico es distinto del vacío, y para eso lo que hicimos fue exhibir que tanto el punto K como el punto H, al ser centros de homotesia, cumplen la propiedad que pide el lugar geométrico, es decir, esta parte que está acá. Luego vimos que si un punto P cumple con la propiedad que pide el lugar geométrico, vimos que ese punto forzosamente tenía que estar en la circunferencia de diámetro KH, y finalmente vimos que todo punto de la circunferencia de diámetro KH cumple la propiedad que pide el lugar geométrico. Ahora, para finalizar, vamos a relacionar este concepto de circunferencia de similitud con el de circunferencia de Apolonio. Para eso vamos a escribir lo siguiente. Entonces, aquí yo ya escribí esto.
La generalización del concepto de circunferencia de similitud es lo que se conoce como circunferencia de Apolonio, y la proposición y al mismo tiempo la definición de lo que es la circunferencia de Apolonio la podemos ver de esta manera. Dice, el lugar geométrico del punto P tal que la razón de sus distancias a dos puntos fijos A y B es igual a la razón P entre Q es una circunferencia que se llama circunferencia de Apolonio, y podemos ver que prácticamente es lo mismo que la circunferencia de similitud, simplemente que en la circunferencia de similitud de entrada me dan dos circunferencias. En este caso de entrada me dan un punto A y un punto B. Además me dan una razón P entre Q. Lo que podemos hacer es, si con centro en A hacemos una circunferencia que tenga radio P, y si con centro en B hacemos una circunferencia que tenga radio Q, automáticamente lo que tenemos es dos circunferencias dadas, una con radio P, otra con radio Q, y es fácil ver que entonces ya estamos exactamente en las mismas condiciones que en la circunferencia de similitud, porque en la circunferencia de Apolonio dice que la condición que debe de cumplir el punto P es que la razón de la distancia de P a entre la distancia de P a B sea igual a la razón que te dan. Pero haciendo esta construcción, esto es lo mismo que la razón de las distancias del punto P a los centros de las circunferencias es igual a la razón entre los radios de las propias circunferencias. Entonces, insisto, creo que más allá de lo que yo estoy verbalizando ahorita, es evidente que la circunferencia de Apolonio es una generalización de la circunferencia de similitud, en donde, o sea, en la circunferencia de similitud, la razón está ya amarrada a tener que ser la razón entre los radios. En cambio, en la circunferencia de Apolonio, la razón puede ser cualquier razón P entre Q. Entonces, si uno hace variar esta razón, la circunferencia resultante va a ser distinta en cada caso. Pero lo importante es que si queremos hacer la demostración de esta proposición, haciendo estas consideraciones, la demostración es exactamente la misma que ya hicimos, y por lo tanto ya está de más hacerla. Entonces le voy a dejar hasta aquí. Ya presentamos lo que es la circunferencia de similitud. Sobre todo esta parte es la que nos interesa, ¿no? Saber las propiedades que tiene la circunferencia de similitud, porque lo vamos a usar posteriormente. Pues nada, soy Jorge Alonso y hasta luego.